En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida, para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de San Óscar Anscario, obispo. Por su vida consta que era un fraile benedictino y un obispo sumamente humilde, entregado al servicio de los pobres y enfermos y, a la vez, un hombre de increíble resistencia ante las pruebas más difíciles que puedan sobrevenir a un misionero. Solo por la práctica extraordinaria de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y amor, se puede comprender cómo es posible que este santo obispo misionero haya superado las dificultades que le presenta Roma, esos pueblos tan arraigados en el paganismo. Óscar anhelaba el martirio y en verdad su vida fue un auténtico martirio incruento. Creció el santo en la abadía francesa de Corbier, fundación benedictina. Se ordenó sacerdote en la nueva fundación misionera de Corbeil, en Alemania del Norte, en el 822. Quiso San Óscar ser apóstol en las regiones más difíciles. Por ello fue enviado a Dinamarca, en donde la gente se debatía en continuas luchas fratricidas. Expulsado de Dinamarca, solicitó empezar su misión en Suecia. Durante el viaje los piratas le quitaron todo su equipo de libros y artículos sagrados. En unos 2 años de estancia en Suecia logró muy pocas conversiones. El Papa Gregorio IV lo nombró primer obispo de Hamburgo. En el año 845 invadieron los normandos la ciudad y la destrozaron por completo. El obispo no dudó en compartir con sus fieles todas las estrecheces y carencias de semejante calamidad. En el 865 le dieron la ciudad de Bremen para que, unida con Hamburgo, formara una nueva diócesis. Un año más tarde, el 3 de febrero del 865, moría este heroico pastor en olor de santidad. La conversión de Dinamarca se llevó a feliz término en el siglo XI bajo el rey Knut, mientras en Suecia duró la evangelización hasta el siglo XII, promovida sobre todo por el rey en el santo en 1160. Este catolicismo medieval joven y valiente, que regaló a la Iglesia importantes santos como Santa Brígida, fue aniquilado por la imposición violenta del protestantismo en el siglo XVI. Además, la secularización de los países nórdicos condujo al neopaganismo. Por esta razón en dichos países y en otros llamados cristianos de Europa se necesita una nueva evangelización total. Oración. Señor Dios, que enviaste a tu santo obispo Óscar a iluminar con la verdad a numerosos pueblos, concédenos por su intercesión caminar continuamente a la luz de tu evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos este video, hablando de una mujer maravillosa, me refiero a Santa Águeda. Cuando en la volcánica Sicilia, el Etna entra en erupción y empieza a vomitar torrentes de lava hacia las laderas y valles circunvecinos, la gente se arrodilla ante las imágenes de Santa Águeda, para implorar su ayuda. Según se dice, la ciudad de Catania se salvó milagrosamente de ser destruida por la lava del volcán, al ser defendida por el velo de esta santa mártir. Águeda, así nos cuenta la leyenda, vivía como hija de una familia distinguida en Catania, Sicilia. El gobernador Quinciano puso sus ojos en aquella hermosa doncella, molestándola con sus proposiciones. Quinciano era pagano y Águeda cristiana, y jamás se rebajó para convertirse en juguete de sus pasiones. Al sentirse rechazado Quinciano, juró vengarse y doblegar aquella voluntad, al mismo tiempo. La acusó, la mandó arrestar y la condujo a una casa de prostitución para corromperla y seducirla, pero el satánico proyecto fracasó. Quisieron doblegar su resistencia con las torturas del suplicio. Viendo que todo resultaba inútil, Quinciano, vencido por aquella frágil mujercita, transformó su apetito sexual en profundísimo odio y escogió las formas más crueles de tormento. Mandó desgarrar el pecho de la joven con cuchillos y tenazas. En ese estado la arrojaron a la prisión. Ciertamente habría muerto, pero fue curada milagrosamente por un anciano, San Pedro Apóstol.
Al día siguiente la desvistieron y la arrastraron sobre afiladísimos vidrios y carbones encendidos. A las pocas horas de esta tortura, entregaba su alma al Señor. Esta leyenda no ofrece gran seguridad para que se pueda hablar de un documento confirmado. Sin embargo, el hecho de que el martirio tuvo lugar alrededor de la mitad del siglo III parece atestiguarlo. Con seguridad, la tradición continua de la Iglesia. Aún hoy día se celebra el martirio de la joven siciliana. Oración. Que tu Santa Virgen y mártir Águeda, tan agradable siempre a tu corazón por la consagración de su virginidad y su valor en el martirio, nos obtenga, Señor, su fortaleza para superar nuestro egoísmo y nuestra cobardía. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos este video mencionando a un santo mexicano, me refiero a San Felipe de Jesús. Fue bautizado como Felipe de las Casas. Nació en México en 1572. Se dice que era un niño inquieto y travieso. Siendo joven entró al noviciado franciscano, el cual abandonó. Una leyenda cuenta, que el día de la muerte de Felipe, una higuera marchita reverdeció, porque en cierta ocasión su nana, harta de las travesuras de Felipe, dijo: «Ay Felipe, esta higuera reverdecerá, el día en que tú seas santo». Por esta razón, otro de sus atributos es el higo. El padre de Felipe lo envió a Manila en Filipinas, allí encontró una vida mundana que lo deslumbró, sin embargo al poco tiempo reconsideró su vocación y regresó con los franciscanos esta vez en Manila. Ante el ofrecimiento de ordenarse sacerdote en México, Felipe se embarcó con otros frailes, pero una tormenta desvió el barco hacia Japón. Allí los franciscanos se dedicaron a hacer misión, la cual tuvo al principio mucho éxito, pero al poco tiempo se desencadenó la persecución de Teixama, sobrenombre de Toyotomi Hideyoshi, contra los cristianos. Felipe era náufrago, pudo evitar los tormentos y la prisión, pero optó libremente por la misma suerte que los misioneros que ya habían llegado. Los franciscanos fueron llevados en procesión por varias ciudades, desde Kioto, para ser objeto de burla, les fueron cortadas una oreja a cada uno y finalmente en la ciudad de Nagasaki, los franciscanos de la primera y tercera orden, y 3 jesuitas, junto con varios laicos japoneses, fueron colgados en cruces. Viendo que Felipe de Jesús se ahogaba debido a una argolla que se encontraba en su cuello, los soldados lo atravesaron con 2 lanzas en los costados, una de ellas atravesó su corazón. Murió mártir el día 5 de febrero de 1598. Fue beatificado, junto con sus compañeros el 14 de septiembre de 1627 y canonizado el 8 de junio de 1862. La Iglesia Católica en México lo considera patrono de la Ciudad de México y de su arzobispado. En la ciudad de Colima y Villa de Álvarez es considerado protector contra incendios y temblores. Su veneración incluye una misa anual el día 5 de febrero y la renovación del juramento. Después de estos eventos, también se realizan tradicionales fiestas charro-taurinas de Villa de Álvarez con más de 150 años de celebrarse supuestamente en honor a este santo, aunque el festejo es polémico para la Iglesia Católica. Oración. Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como una primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos, por su intercesión, madurar en esa misma fe, para que demos testimonio de ella, no solo con las palabras, sino sobre todo, con los actos de nuestra vida diaria por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiene el patronazgo de la Ciudad de México. Seguimos con el video, con un santo de lo más bondadoso, me refiero a San Jerónimo Emiliani. Nuestro santo nació de familia noble en Venecia. Su nombre era Jerónimo Miani. San Jerónimo Emiliano. En aquellos tiempos del Renacimiento, Italia estaba profundamente dividida por luchas internas. La consecuencia lógica fue un relajamiento considerable de las buenas costumbres y las prácticas religiosas, mientras que la corrupción se extendía en todos los campos de la administración. Una tremenda pobreza azotó la población humilde del campo. Jerónimo, entonces oficial del ejército veneciano, tuvo que defender, en 1511, la pequeña ciudad de Castelnuovo, al lado del río Piave, en contra del poderoso emperador Maximiliano I. Fue vencido, hecho prisionero, humillado y encarcelado. Allí enfermó gravemente. Lo mismo que a San Ignacio de Loyola, la gracia de Dios llegó hasta la cárcel y produjo una profunda conversión en Jerónimo.
Al recobrar la libertad, Jerónimo buscó su verdadera liberación por la gracia de Cristo y dedicó los siguientes 3 años, todavía como seglar, a las obras de caridad en favor de los pobres de Castelnuovo. Después empezó los estudios teológicos en Venecia, y fue ordenado sacerdote a la edad de 32 años. El año de 1528 se distinguió por las desventuras. Millares de personas murieron por el tifo y el hambre. Ante este espectáculo, Jerónimo vendió todos sus bienes para dedicarse, día y noche, al cuidado de los enfermos y moribundos. Se contagió del mal, pero logró restablecerse. En este tiempo Jerónimo reconoció que estaba llamado especialmente para los más abandonados, los niños y los huérfanos que vagaban por todo el norte de Italia. Emprendió la construcción de asilos, no solo en Venecia, sino también en la región lombarda, hasta Milán. Los muchachos recibieron el cálido cariño de un hogar y sobre todo, una sólida catequesis al estilo peculiar del santo. Este ejemplo fue seguido por otros sacerdotes, de manera que después de ser aprobados por el obispo de Chieti, futuro Papa Pablo III, vivieron según la regla de San Agustín. Por el sitio en el que se erigió el noviciado se denominaron pronto clérigos de Somasca. Su misión sancionada por la regla, decía: los hermanos dirigirán internados para huérfanos, marginados y enfermos. A principios de 1537 una segunda epidemia asoló el norte de Italia. Jerónimo se colocó de nuevo, entre los primeros para atender a los atacados por la peste. Se volvió a contagiar, y aunque se le atendió de la mejor manera, entregó su alma a Dios exclamando: Jesús, María. Era el 8 de febrero de 1537. En aquel siglo de la Reforma Protestante, cuando los enemigos atacaban a la Iglesia por su traición al Evangelio, vemos a este y a otros santos dar testimonio de una santidad que predica, más con las obras, que con las palabras, que la Iglesia de Cristo, en ninguna época ha podido ser aniquilada. El Papa Clemente XIII canonizó a Jerónimo Emiliano en 1767. Pío XI lo declaró, en 1928, en ocasión del 4º centenario de la fundación de los clérigos de Somasca, como patrón de todos los huérfanos y muchachos abandonados. Oración. Padre misericordioso, que en San Jerónimo Emiliano proporcionaste a los pobres y a los huérfanos un protector y un padre, concédenos entregarnos, a ejemplo suyo, a servir a nuestros hermanos y necesitados, para que podamos vivir así como hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Terminar este video hablaré de una mujer que su belleza solo se compara con su bondad, estoy hablando de Santa Escolástica. En la vocación apostólica de los hermanos Santiago y Juan, la Iglesia ha visto una muestra de la providencia divina que llama frecuentemente a los miembros de una misma familia al servicio de Dios. Los gemelos Benito y Escolástica, nacidos en la pequeña ciudad de Nurcia, son un ejemplo típico de estos llamamientos. El nombre Escolástica significa la que quiere aprender, y fue muy apropiado para la joven, quien, junto con su hermano, aprendió los misterios de la vida de Cristo en un mundo donde el paganismo estaba derrumbándose. Mientras Benito tuvo que superar muchas pruebas físicas y espirituales hasta encontrar la paz de Cristo, Escolástica optó con facilidad por el amor a Cristo en su estado virginal. Podemos considerarla como un prototipo europeo del coro de vírgenes prudentes, quienes encontraron su especial vocación en la espiritualidad benedictina. No sabemos muchos detalles de su vida. Es probable que haya dirigido la primera comunidad de jovencitas que querían alabar a Dios por medio del culto litúrgico y sostenerse económicamente por medio de sus trabajos manuales, a diferencia de otras comunidades que más bien incorporaron la mendicidad a su modo de vivir. La Sagrada Familia de Nazaret nos enseña la dignidad del trabajo manual. La comunidad de Santa Escolástica ayudó a numerosas familias pobres, explotadas por algunos señores feudales de aquellas regiones italianas. En Plombariola, a 8 kilómetros de Montecassino, se levantó probablemente, el primer convento femenino cuya estricta regla prohibía absolutamente la entrada a cualquier huésped masculino. Según los relatos más bien legendarios del Papa San Gregorio Magno, los hermanos Escolástica y Benito, se entrevistaron una vez por año, en una cabaña situada a medio camino de ambos conventos. Su última entrevista se realizó en el año 542.
Escolástica, con el presentimiento de su cercana muerte, rogó a su hermano prolongar la plática más tiempo de lo anteriormente acostumbrado. Benito no accedía, pero una furiosa tempestad lo obligó a permanecer y comprendió así, que Dios mismo lo dispensaba de regresar al convento a la hora acostumbrada. 3 días después de esta entrevista, Benito vio subir al cielo una paloma blanca. Comprendió que Dios había recogido el alma de su hermana, quien, a la edad de unos 60 años, iba al encuentro nupcial reservado a las vírgenes prudentes. Esta sencilla leyenda de San Gregorio contiene una profunda enseñanza. Aún en la vida monástica, el rigor de las reglas, representadas por el hombre, debe ser completado y superado por el carisma que viene de Dios. Aunque el convento benedictino de Subiaco lleva hoy el nombre de Santa Escolástica, los restos mortales de la santa fueron colocados al lado de los de su hermano, en Monte Cassino. Oración. Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica, te pedimos, Señor, que, a imitación suya, aprendamos a servirte con un amor infatigable y a disfrutar profundamente tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.